En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Ayer se presentó en San Fernando el primer libro de Eduardo Formanti, un cuentista en el mejor sentido de la palabra, que atesora un envidiable rosario de premios en certámenes de toda España gracias a sus relatos. Relatos que ahora reúne junto con otros nuevos en su obra Cuentos abandonados. En estos tiempos de crisis, de austeridad, de no tirar las cosas por si acaso nos valen, Eduardo, tú te plantas aquí con unos cuentos abandonados. ¿Cómo es esto? ¿Qué cuentos son estos? ¿Por qué son abandonados? Es cierto, en estos tiempos de crisis la verdad que no está para abandonar nada, ¿no? Yo soy de la opinión que los cuentos nunca se terminan, ¿no? Porque siempre los estás retocando, siempre estás añadiendo algo o quitando algo, que si un tiempo verbal, una palabra. Entonces pues llega un momento que lo tienes que abandonar, porque es que si no quedas como en un bucle del que no sales y estás siempre con la misma historia. Y por lo tanto de ahí viene el nombre de Cuentos abandonados, ¿no? Siempre decía lo mismo, que los cuentos yo no los termino, sino que los abandono. Pues entonces no se me ocurría mejor nombre que ese, ¿no? De Cuentos abandonados, ¿no? Porque en este libro tenemos una colección de cuentos de Eduardo Formanti que vienen de lejos, ¿no? En este libro conviven cuentos que vienen de lejos con otros que son muy cercanos, ¿no? Porque a la vez que he querido publicar muchos cuentos inéditos, he querido rescatar del último cajón de la mesa pues algunos cuentos que estaban ahí y han significado en distintas etapas de mi vida, han significado hechos importantes y entonces digamos que como un valor sentimental pues los he querido rescatar y que acompañaran a estos nuevos cuentos también. ¿Y qué tienen en común todos estos cuentos, aparte de que los has escrito tú? En común lo que tienen es la ilusión y el trabajo, porque luego cada cuento es totalmente distinto uno de otro, porque yo pienso que los libros de relatos pues tienen que ser variados, ¿no? A mí estos libros de relatos que hay a quien le gusta el género y me parece bien, ¿no? A mí en concreto no. No me gusta que en un libro de relatos todos los cuentos pivoten sobre el mismo tema, sobre la misma atmósfera, que los personajes más o menos sean similares y que le ocurran cosas, digamos que hasta cierto punto casi idénticas, ¿no? A mí me gusta jugar con los temas, jugar con los escenarios, jugar con las situaciones y hacer que cada cuento sea distinto. En Cuentos abandonados, cuando leas un cuento y pases al siguiente, verás que no tiene nada que ver. Yo es que ni siquiera la acción del relato pues pasan en el mismo sitio. Yo me llevo a los personajes, me los puedo llevar a Egipto, me los puedo llevar a Praga o no salen de una celda a una habitación, ¿no? Ahí digamos que pones tu forma de ser, tu estilo personal, en esa elección digamos tan ecléctica de temas. Escribo sobre lo que la vida me va poniendo por delante, ¿no? En esto, pues, Muñoz Molina pues también lo decía, ¿no? Que solamente hay que abrir un periódico por la sección de anuncios por palabra y ahí mismo ya tiene todo un arsenal de cuentos. Por ejemplo, ¿no? Él decía que abrió un día el periódico y había un anuncio donde decía: se vende una pistola recién usada. Pues claro, ya a partir de ahí, pues que de ahí que sale un cuento, ¿no? Porque dice una pistola y recién usada, ¿quién se atreve a poner una cosa así, no? Entonces a partir de ahí se estimula la imaginación y sale un cuento, ¿no? Uh-huh. Y de eso es de lo que yo me nutro. Bueno, sale un cuento, es mucho decir, sale una idea original para escribir un cuento, porque luego hay que ponerse a escribirlo y es una tarea difícil, ¿no? Con el cuento ocurre lo siguiente, ¿no? Ahora afortunadamente pues sí se está poniendo en valor lo que son los relatos, pero hasta hace muy poco se consideraba los cuentos como un género menor, ¿no? Una especie de laboratorio de ensayo de que tenía el escritor para luego pasar a la novela, ¿no? Cuando esto obviamente no tiene nada que ver, el cuento es un género en sí mismo, ¿no? Como lo es la novela. Y de hecho hay grandes autores de novela que luego en el terreno del cuento han fracasado, porque el cuento requiere su técnica, la concisión, la intensidad. Un cuento te tiene que atrapar desde la primera frase y el lector tiene que quedar ahí atrapado, no se puede salir de ahí porque es que si no ha fracasado. Las descripciones tienen que ser las justas, las palabras las precisas y todo tiene un porqué y un significado dentro del cuento, ¿no? Te decía antes que aquí hay algunos cuentos que vienen de lejos porque tú llevas mucho tiempo escribiendo cuentos, ¿no? Sí, bueno, también tengo novelas escritas, pero donde me siento mucho más cómodo es en el relato, ¿no? Sí, yo prácticamente escribo desde pequeño, ¿no? Recuerdo que en el colegio ya cuando escribía las redacciones que mandaban en clase, en una de ellas pues me pusieron un 0, vamos, como la rueda de un autobús, ¿no? No me digas. Sí, porque el profesor argumentaba que es que yo eso lo había copiado, que era imposible que yo hubiera escrito eso, ¿no? ¿Ah, sí? O sea,
Sí, y yo recuerdo que desde muy pequeño yo cogía los folios, los partía en 4 trozos y me ponía a escribir sobre ellos y luego los grapaba y hacía mis pequeños libros, ¿no? O sea que digamos que la afición a la escritura me viene desde muy temprano, ¿no? Sin embargo, este es tu primer libro publicado, ¿no? Sí, hasta ahora la verdad que en publicaciones me he prodigado bastante poco, ¿no? La verdad que me he conformado con colaboraciones en antologías, en revistas literarias y leer cuentos en actos públicos y eso, con eso más o menos pues me sentía colmado, ¿no? Con eso y con llevarte una buena colección de premios en certámenes de relatos de muchos puntos de España. Sí, bueno, pero eso sí, ya se sabe que eso siempre es un poco de cuestión de suerte, ¿no? Hombre, suerte no será cuando te has llevado más de uno. Bueno, la verdad es que sí, pero bueno, que hablar de esto es hablar un poquito de la vanidad y eso queda muy mal. Bueno, pues entonces hablamos otra vez de los cuentos abandonados. Tú decías que lo de abandonados es porque la única manera que tú tienes de terminar un cuento es dejarlo por listo, pero eso no es un poco decir, podría estar contando esta historia todavía mejor de lo que está contada. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Y además en todas las facetas del arte, ¿no? Yo creo que una obra, un artista nunca la ve terminada, ¿no? Siempre la ve susceptible de ser mejorable, ¿no? Y claro, y con los cuentos ocurre lo mismo. Tú una vez que porque normalmente cuando escribes una historia es bueno dejarla dormir un poco, ¿no? Y luego ya volverla a leer, pero ya con ciertas distancias, ¿no? Ahí ves que corriges cosas, ¿no? Pero esa corrección luego viene a ser un poco enfermiza porque sigues leyendo y sigues corrigiendo. Y claro, y como todo es susceptible de ser mejorable, pues en los cuentos pasa lo mismo, ¿no? Y por eso él insisto tanto en la palabra abandono, porque dice o lo abandono o quedo atrapado en él, ¿no? Y con esta colección de cuentos, ¿tú qué es lo que quieres provocar en el lector? Que sientan, que piensen, que se rían. A mí me gusta escarbar en la conciencia humana, ¿no? Yo utilizo, yo no solamente trato de contar una historia, sino también utilizo todas las herramientas que me permite el lenguaje, ¿no? Para llegar al lector, ¿no? Yo en algunos cuentos pues trato de soliviantar esa conciencia del lector, ¿no? Que se siente involucrado en lo que está leyendo, ¿no? Que lo haga pensar, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, si lo he conseguido o no, pues ya el lector dentro de unos meses me puede hacer esta misma pregunta. O al menos tú, ¿con qué armas lo intentas conseguir? Hombre, yo planteo una historia, pero luego a partir de ahí la desarrollo de distintas maneras, de cómo lo haría sobre todo el antihéroe, el personaje común, ¿no? O sea, no me gustan los relatos con un héroe muy claro, ¿no? Sino me gustan más esos personajes, me atraen más esos personajes, ese antihéroe que tiene que utilizar la imaginación, la inteligencia y otras armas, ¿no? Para conseguir lo que quiere. Bueno, y aparte de imaginación e inteligencia, hay una cosa fundamental para cualquiera que se quiera dedicar a la escritura, que es sacar tiempo de donde no lo hay, ¿no? ¿Tú de dónde lo sacas para poder ponerte a escribir cuentos? Pues la verdad que el tiempo es complicado además y más en estos tiempos de locos que vivimos, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre hay un hueco para poner a escribir. Y de hecho los que escribimos, y tú también escribes, ¿no? Sabrás que estamos todo el día con las musas rondando por nosotros, ¿no? O sea, nosotros vamos por la calle y vamos pensando y vamos en una historia que se te acaba de ocurrir y la vas madurando. Y luego pues buscas esos huecos que todos tenemos y la vas desarrollando sobre el papel. Pero a base de huequitos y de sacar tiempo de donde no lo hay, te insisto. Exactamente, a base de quitarte de otras cosas, ¿no? Bueno, pero ¿merece la pena? Sí, la merece, sí la merece. A mí me la merece. Ahí siempre digo lo mismo, ¿no? El actor José Bódalo decía que él había perdido muchísimos papeles porque no sabía inglés. Dice, pero ¿y la de amigos que he ganado por no saber inglés? Pues ahí está la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es una forma de verlo. Pero yo por donde iba es por si a ti te merece la pena el ver el cuento, iba a decir terminado, en tu caso abandonado, o dónde verdaderamente disfrutas más, cuando alguien que lee uno de tus cuentos te cuenta a ti lo que has sentido al leerlo. Hay dos momentos, para mí son muy hermosos los dos, ¿no? Uno es cuando te viene la idea y te está rondando por la cabeza, pero no terminas de verla hasta que como un chispazo llega, ¿no? A mí eso normalmente no me pasa hasta que no escribo la primera frase. Cuando ya escribo la primera frase, digo, ya tengo el cuento atrapado, ¿no? Ya a partir de escrito. Y ya luego la segunda parte es cuando alguien lo lee y se siente identificado, ¿no? A mí eso me ha pasado hace poco, en una de las colaboraciones en las que he participado, con un relato, una protagonista del relato se llamaba Laura, y llegó entonces una compañera y cogió el libro y se puso a leer el cuento ese en concreto.
Más, había un bullicio tremendo en la sala, y eso yo no sé ni cómo lo pude prestar atención, pero lo hizo. Y cuando terminó el cuento, pues me lo dio muy seria. Digo, vaya, esto no le ha gustado en absoluto, porque ni sí ni no. Y me dijo muy seria, dice, yo soy Laura. Oye, eso a mí, por la verdad, ya eso digo, pues ya ha merecido la pena todos esos huecos y todo ese tiempo que le he tenido que dedicar a este cuento, ¿no? Para que alguien te llegue y se sienta tan identificado hasta el punto de decirme que es el personaje que tú has escrito, ¿no? Bueno, pues esperemos que ese tipo de reacciones se sucedan una vez que este libro, Cuentos Abandonados, esté en la calle y vaya llegando a muchísimos lectores. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias, Eduardo. A ti.